Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Estamos en una situación un poco... Pasamos de una situación ilógica, incongruente. La acusación de que Jesús expulsaba demonios por el poder del príncipe de los demonios. Yo todavía pienso en eso y yo decía, ¿cómo explico? Es que es tan ilógico y cómo lo explica uno. No tiene ni pies ni cabeza, decía un familiar mío. Lucas 11, versículos 27 al 36. Lucas 11, los versículos 27 al 36. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos sobre nuestros pies. Yo leo del 27 al 35 y de manera unánime, como un solo pueblo, leeremos el versículo 36 al final. Lucas 11, versículos 27 al 36. Dice la palabra del Señor. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Juntos. Con sus rayos. Vamos a orar un momento, por favor. Oh Padre Señor, en esta historia que estábamos leyendo, hay un momento particular sobre una luz que no se oculta, sino que debe ser expuesta para que alumbre todos los rincones de la casa. Yo no quiero ser quien tape tu luz, Señor. Cuánto deseo que tú mismo prediques en esta mañana, Señor. Que tu voz llegue a los corazones de las personas que aquí se encuentran. Tengo conversaciones con ellos y ellos me dejan ver las dudas que tienen dentro de sí, las situaciones en las que están viviendo, donde tu luz, Señor, necesita alumbrar para que esas tinieblas se vayan. Algunos tienen inquietudes sobre su propia fe, algunos tienen inquietudes sobre cómo seguir el llamamiento que tú haces a sus vidas. Y me veo a mí mismo como pudiendo llegar a ser de tropiezo. Asimismo, los pecados de esta congregación pueden ser de tropiezo para que tu palabra sea comprendida y entendida. ¿Cuál es nuestra esperanza? Grande es tu fidelidad, Dios. Tú has decidido salvar pecadores por la locura de la predicación. Tú has decidido santificar creyentes por la exposición de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Habla a nosotros en esta mañana, amado Cristo, para que solo tú te lleves la gloria. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Y una mezcla de emociones dentro de mí por situaciones que pasan dentro de nuestra ciudad, que más adelante les comentaré en medio del sermón, que tienen que ver con la vida espiritual de esta ciudad. Y con la alegría de ver la casa como el Señor nos ha permitido estar en la mañana de hoy. Cada vez sillas más llenas. El Señor es fiel. Pero no temáis, pueblo. Siempre seguimos en negociaciones con los vecinos al lado para que esas paredes se caigan, y es un viejo chiste que decimos porque al lado, para los que no saben, viven algunos hermanos de la congregación. Pero qué alegría ver un pueblo que se reúne a cantarle al Señor: tú eres digno, tú eres digno. ¿Quién puede romper el sello y el libro abrir? De verdad que esa canción a nivel personal
Llega a mí. Ok. Como algunos de ustedes saben, me gusta tomar los títulos de los sermones de los mismos textos. Hay una frase que se repite en el versículo 31 y en el versículo 32 que me parece adecuada. Yo estoy leyendo desde la versión Nueva Biblia de las Américas, que me parece adecuada como para título del sermón. Dice, algo más grande. Cuando Jesús está hablando en comparación acerca de Salomón y acerca de Jonás, sus ministerios, comparándolo consigo mismo, él dice, algo más grande que Salomón está aquí. También dice, mira, algo más grande que Jonás está aquí. Y ese es el título de este sermón, algo más grande, que en realidad no es una cosa, es una persona. Pero usó las mismas palabras que utiliza el Señor en este texto, algo más grande. ¿Qué vemos en la porción que hemos leído? Lo que vemos es una comparación, un contraste entre un grupo de personas que Jesús mismo describe luego de la afirmación de una mujer en los versículos 27 y 28, que Él los describe como bienaventurados o dichosos, y entre otro grupo de personas que entran en la conversación en el versículo 29, que es las mismas personas que estaban del versículo 14 al versículo 26 en el sermón pasado, que Jesús llama una generación perversa. Es lo que vemos ahí, un contraste. Unos que son bienaventurados o dichosos y otros que son una generación perversa. En medio de eso, Jesús desarrolla la conversación trayendo una comparación también de su propio ministerio con el ministerio de Salomón y de Jonás, y con los oyentes de Salomón y con los oyentes de Jonás. Y culmina con una breve proverbio o parábola pequeña en los versículos 33 y 34, haciendo una advertencia no general, sino particular en el versículo 35. Ahí nos detendremos en algún momento. Eso es el sermón de esta mañana. Esas comparaciones entre estos dos grupos de personas y la aplicación final que Jesús trae de manera proverbial con esa frase acerca de la lámpara del cuerpo. Ahora, leyendo eso, quisiera hacerte un par de preguntas antes de entrar a la explicación de la palabra. Algunos de ustedes, durante algún tiempo, se han preguntado, ¿por qué si yo y otro grupo de personas hemos sido expuestos al Evangelio, por qué yo he podido llegar a una comprensión de la fe bíblica, de la fe sana, que otras personas que también escucharon conmigo de la misma fuente no han salido de ahí? ¿Por qué vemos tantas personas que permanecen en el error doctrinal? Y saben, porque yo sé que usted es alguien piadoso, usted dice, no se debe a mí, no se debe a mi capacidad intelectual o argumentativa, no fue porque yo me leí libros de teología de Calvino, la institución religiosa, 800 páginas, 1200 páginas. Ustedes saben que no proviene de eso. Pero siempre nos preguntamos por qué existe tantas personas que siguen abrazando el error doctrinal desde distintos ángulos o perfiles, no solamente desde el cristianismo, sino desde otras religiones. ¿Por qué siguen ahí permaneciendo? Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes se han preguntado, porque quizás han conocido a líderes de algunas congregaciones de la ciudad? Oye, yo veo a veces que tienen en sus bibliotecas, en sus videos, libros de sana enseñanza. Yo he visto en algunos videos que tienen la Biblia de herencia reformada de R.C. Sproul, y su predicación es muy alejada de lo que el autor de esa Biblia dice ahí. Como anécdota personal, la manera en que yo llego a la fe bíblica fue por medio de un amigo, un bendito amigo, que trabajaba en una librería, y la manera hábil y sabia, astuta de venderme una colección de libros para pastor. Yo ni en ese entonces, hace muchísimos años, estoy hablando, no sé, 10 años, idea de exactamente 10, 11 años, ni idea de ser pastor, mucho menos. Las palabras de este amigo fueron, mira, esta colección, que era una Biblia de estudio, con una colección de libros para pastores, llegaron 2 a la librería. Esta colección, una de ellas la compró el pastor de la congregación, y queda esta. Y yo quedé, wow, yo quiero leer lo que el pastor lee. Y al aprender la filosofía, la cosmovisión bíblica de la fe reformada y bíblica, yo siempre me he cuestionado cómo esa colección no ha permeado en el corazón del líder de la congregación.
porque su predicación es totalmente antibíblica. Algo de eso mencionaré más adelante. ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué los líderes de la congregación, que ustedes a veces ven que citan a predicadores que ustedes conocen, que escuchan algunas de esas predicaciones, que ustedes han podido ser impactados por ellas, ellos todavía permanecen en ese error? Para escuchar la respuesta a esas preguntas, quédese aquí hasta el final del sermón y miraremos un poco de lo que este texto trae claridad sobre este tipo de asuntos. Ojalá usted pueda pensar en esas preguntas. Quizás las ha hecho antes, si no, bueno, espero que ahora pueda meditar en ellas. Entramos al primer grupo de personas. ¿Cuál es ese primer grupo de personas? En el versículo 28 es descrito como dichosos o bienaventurados. Ahora, el texto del versículo 27 nos dice, mientras Jesús decía estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Recordemos lo que estaba sucediendo del 14 al 26. Algunas Biblias tienen como un subtítulo, dice Jesús y Belcebú. Lo que estaba sucediendo fue un doble milagro por parte de Jesús. Expulsó un demonio que tenía mudo una persona. Esta persona dejó de ser poseída por el demonio y la persona pudo volver a hablar. Un doble milagro. Y sin tener mejor argumento, estas personas desde la incredulidad, pensando ilógicamente, porque eso hace la incredulidad, eso hace la falta de fe, nos hace ser ilógicos en la manera de pensar. Ya no tenemos más justificación para lo que Jesús hace. Lo que Él hizo con el demonio, lo hizo por el poder del príncipe de los demonios. Jesús les dice, entre los muchos argumentos que le presenta, o sea, ustedes piensan que Satanás está dividido contra sí. Él me da poder para que yo expulse a sus secuaces, a su ejército. Eso es ilógico, incongruente. En medio de todas esas cosas, y que Él termina aplicando una advertencia contra los peligros de la reforma moral externa, donde Él les dijo, cuidado, porque muchas veces el espíritu inmundo se puede salir de un hombre y volver con 7 más, y ese estado postrero será peor que el primero. ¿A qué se debe eso? No es que fuera una vida más abierta y moral, sino un tipo de vida religiosa como los fariseos, que creyéndose algo porque hubo una transformación externa, en realidad no lo eran, y estaban cada vez más lejos de Dios, a tal punto que rechazan el don de Dios, que es Cristo mismo, acusándolo de blasfemia. De eso se trató el sermón pasado. A eso hace referencia a estas cosas que menciona Lucas en el versículo 27. En medio de todo eso y en medio de una multitud, alguna mujer contemplando el poder de Cristo, alguna mujer contemplando la sabiduría de Cristo, pensó, wow, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Bendita tu mamá. Bendita tu mamá. Y esa afirmación no es la primera vez que la escuchamos en el Evangelio de Lucas, si somos honestos. Porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando un ángel se le presenta a María, en el versículo 28, el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. María correspondió a ese saludo en el versículo 48 del capítulo 1, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Esta mujer fue llamada con una función únicamente e irrepetible en la historia, que era tener en su vientre al don de Dios, el Hijo de Dios. Dios encarnado, Jesucristo hecho hombre, nacería de mujer para poder representarnos a nosotros como seres humanos, pero fue concebido por el Espíritu Santo para no ser afectado por el pecado y de esa manera seguir siendo Dios. La sabiduría de Dios en ese nacimiento virginal. Entonces, desde ese mismo versículo ya veríamos que durante mucho tiempo después, incluso hasta el día de hoy, iba a ser considerada María como una mujer bienaventurada, como una mujer bendecida por parte de Dios. Sin embargo, Jesús añade y clarifica esa bendición que esta mujer tuvo. ¿Cuál fue la bendición? Jesús contestó, mira, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es una negación de la bendición que tuvo esta mujer al ser la escogida, pero está diciendo que hay una bendición superior a que ella fuera escogida como el lugar donde yo iba a ser concebido y de donde yo iba a venir.
La mayor bendición que esta mujer experimentó es que escuchó la palabra de Dios y la atesoró, la guardó, la creyó y la practicó. Incluso la respuesta de María, luego que teme al encuentro del ángel, fue: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a tus palabras. ¿Qué es eso? Es una respuesta que el anuncio que el ángel le había dado, ella lo había creído. Y está pidiendo que esa voluntad que ella había creído se cumpliera, ¿qué? En su vida. Y se identifica a sí mismo como una esclava, como una sierva, como alguien necesitado de la misma gracia que cualquier pecador necesita. No es una posición particular en ella. Eso no la hace inmaculada, eso no la hace sin pecado. Como las elecciones de Dios, Él siempre escoge personas viles, como usted y como yo. Pero la verdadera bendición, así como en ella, como cualquiera que ha escuchado el Evangelio, es escuchar, creer, aplicar. Esta verdad que Jesús está diciendo aquí ha sido dicha no solamente por él en otros textos del Evangelio de Lucas, sino también a lo largo de las Escrituras. Salmo 19:11 dice, por ejemplo: además, tus siervos han amonestado por ellos, en guardar la ley hay gran recompensa. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios es todo lo que está guardado, todo lo que está relacionado a esa palabra, guardar o atesorar la palabra de Dios. Jesús lo ejemplificó en el Sermón del Monte con una ilustración. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Han escuchado eso? No, el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca. Y está apuntando a la profesión de fe. Ambas casas por fuera lucen igual, pero lo que es distinto son los cimientos. Unos cimientos son en roca, otros cimientos son en arena. No vale con la mera escucha de la palabra de Dios, vale con creerla, guardarla y, según Jesús, ponerla en práctica. La verdadera bendición, lo que te hace bienaventurado, lo que te hace doblemente gozoso, no es solamente exponerte a la predicación de la palabra, sino creer y practicarla. ¿Por qué? Porque la generación que sigue o la comparación con el siguiente grupo es una generación que estuvo expuesta a la palabra de Dios. Y es ahí porque es una generación perversa. Eso nos ayuda a pensar un poco en las preguntas iniciales, ¿no? Porque hay personas que siguen estando en el error a pesar que han sido expuestos al mismo evangelio. Porque la verdadera bienaventuranza no solamente ser expuesto a la predicación, sino creer en ella, obedecer a ella y practicarla. Y luego pasamos al siguiente grupo. Estaba la multitud aglomerada. Me gusta cómo Lucas, los evangelistas hacen eso. Ponen pequeños detalles que parecen irrelevantes. Pero póngase usted a pensar. Aporta Jesús de irse para Jerusalén. Y viendo cómo su ministerio terrenal sigue siendo popular, viendo cómo las multitudes están llegando a él, viendo cómo las multitudes están como en busca de él, ¿qué tipo de mensaje cree usted que se le debería decir a una población que está en pos de Jesús, en apariencia? Quizás, ven, vive como nosotros. Mira, no tienes que dejar tus prácticas del mundo, puedes seguir haciendo lo mismo que haces allá, somos parecidos. Solamente ven el día domingo y está en medio del pueblo. Es interesante que la predicación de Jesús en este punto está dentro del contexto de una multitud. Jesús sabía que la multitud no era significado de que había mayor fe o credibilidad de su mensaje. Jesús sabía que muchas veces la multitud era el resultado de la curiosidad, porque la curiosidad produce una vana curiosidad que produce el deseo de ver señales.
En 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, se describe a los hombres de Bet-Semes. Ellos desearon ver el interior del arca. Pensemos en Herodes, el tetrarca romano, cuando sucede lo de Juan el Bautista. Él empezó a escuchar que había alguien haciendo mayores obras que Juan y tuvo curiosidad y dijo, ¿será que Juan resucitó? Y buscaba la manera de tener un encuentro con Jesús. Curiosidad. Recordemos la historia del buen samaritano. Uno de los que pasó por el lugar donde estaba el hombre que había sido hurtado y estaba golpeado fue un levita, un sacerdote que miró con curiosidad indiferente al hombre que estaba sufriendo. Jesús siempre despierta curiosidad en las personas. Por eso muchas veces las congregaciones lucen llenas, pero llenas de personas que son curiosas, personas que quieren escuchar la sabiduría que proviene de Jesús en las palabras. Pero son una generación que no es bienaventurada porque no ha creído esas palabras, sino que más bien, en palabras de Jesús, describe a ese tipo de personas como una generación perversa que busca señal. No es una generación bienaventurada, no es una generación gozosa que escucha y aplica, que escucha y cree. Es una generación perversa que escucha y no fructifica. ¿En qué? En creer en el Señor. Tranquilos, Jonathan se hace cargo. Eso le digo siempre a Jessica, tranquilos. En medio de esto, está diciendo Jesús, esta es una generación perversa, busca señal. Busca señal. No es la primera vez que esta expresión, generación perversa, aparece en las Escrituras. En Deuteronomio, en el capítulo 32, versículos 5 al 6, Dios habla por medio del profeta Moisés, por medio de Moisés, dice, en forma pervertida se han portado con él, dice Moisés, no son sus hijos debido a los defectos de ellos. Ustedes son una generación perversa y torcida. Y pregunta, ¿así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? ¿Él te hizo y te estableció? ¿Qué es una descripción de una generación perversa? ¿A qué está apuntando? Está apuntando no a un pecador inmoral, sino a alguien que ha sido expuesto al conocimiento de Dios, lo rechaza. Eso es una generación perversa. Al igual que Israel. ¿Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No saben que Él es su Padre, que los ha comprado, que los ha sacado de la esclavitud de Egipto? Y blasfemas en contra de Él. ¿No fue lo que hizo Israel en contra de Dios en el desierto? Estábamos mejor como esclavos. Ellos estaban negando la obra de Dios en la propia vida de ellos. Y es lo que está sucediendo con Lucas 11. No solamente Jesús predicó la palabra que el Padre le había dado, sino que hizo señales, como la palabra que utiliza el apóstol Juan. Juan no habla de milagros, habla de señales, para validar su identidad, para que ellos tuvieran fe y certeza, para que su incredulidad se acabara. Sepan que estas obras que yo hago, las hago porque soy el Hijo de Dios. Y ellos, en vez de aceptar y ser una generación doblemente gozosa y dichosa por escuchar y creer, llegaron a tal punto de la irracionalidad, de un pensamiento ilógico. Ya no tuvieron más de qué manera acusar a Jesús, que atribuyeron su poder al poder del príncipe de los demonios. Eso los hace una generación perversa. Ser expuesto a la verdad de Dios y rechazarlo continuamente. Y dice el texto, ninguna señal se les dará. Bien, amén, decimos a eso. Ahí está la paciencia del hombre hablando. Pero vemos la paciencia de Dios, sino la señal de Jonás. Y hablo de paciencia porque estábamos hablando de la paciencia esta mañana. Ya no más señales para ese tipo de generación. ¿Qué más vas a hablarles? ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué más señales están buscando ellos? Incluso recuerden que en el sermón pasado leíamos un texto que es el versículo 16, cuando dice que estas personas, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal para intentar tentarle. No era porque darnos unas pruebas para creer en ti las palabras que hemos escuchado, era para poner la prueba, una vana curiosidad.
Y Jesús dice, ya no hay más señales, sino una más, la señal de Jonás. Ese sino, hermanos, tiene tanta paciencia y misericordia que no lo notamos y lo pasamos por alto. Porque ¿cuál era el objetivo de mostrarle una señal? Lograr que ellos se apartaran del pecado, de la incredulidad, que dejaran de ser una generación perversa y fueran una generación dichosa, doblemente bienaventurada, doblemente gozosa. Es interesante, porque muchos de nosotros, si te preguntan qué es una generación malvada, ¿por qué crees que esa es una generación malvada? Muchos pudiéramos llegar a pensar por la inmoralidad, por el adulterio, porque tenía una persona como la mujer samaritana que tenía 4 maridos, 5 y todavía no era su esposo. Y no se debe a eso. Pudiéramos hacer una larga lista de lo que significan inequidades, pero en realidad Jesús está hablando que es una generación perversa por el mensaje escuchado, el mensaje rechazado y siguiendo una vana curiosidad demandando señal. Y dice que la señal de Jonás, paréntesis, les decía que los niños pequeños providencialmente están escuchando acerca del ministerio de Jonás y saldrán con algo ahí, si las maestras pueden con ellos, armar una ballenita y un Jonás dentro del pez grande, porque la Biblia no dice que sea ballena. Cerremos ese paréntesis. Me encanta cómo Dios dirige muchas veces la vida de esta iglesia, ver cómo une las enseñanzas aquí, lo que hacemos en los cursos que estamos dando, en todo lo demás. Ok, y dice Jesús, hablando de esa señal, de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y es interesante. Y esta generación se acercaba constantemente a buscar una señal. En Mateo capítulo 12 se está llevando a cabo el mismo relato. Pero Mateo añade algo más acerca de estas palabras de Jesús. No solamente que verán la señal de Jonás, sino clarifica cuál es la señal. En Mateo 12, versículo 39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero ninguna señal le será dada sino la señal del Jonás, el profeta. ¿Cuál es la señal? Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de ese monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Un recordatorio rápido de cómo fue la historia de Jonás, porque los que son papás con niños pequeños que están allá, yo espero que en el mediodía usted pueda hablar con su hijo de la historia de Jonás. Un recordatorio rápido de cómo fue la historia de Jonás. Dios llamó a este profeta para que fuera a predicar una ciudad que se llama Nínive. Por eso dice los ninivitas, que son las personas de esta ciudad, Nínive. ¿Qué era esta ciudad? Una ciudad gentil, una ciudad pagana, una ciudad idólatra. Jonás no quería hacer esto. A él le preocupara que estas personas escucharan el mensaje de Dios, se arrepintieran y experimentaran los beneficios del perdón. Y Jonás no quería eso. Jonás no quería eso, aunque suene increíble. ¿Qué hizo? Lo que su corazón duro y insensato le hizo hacer. Dios le dijo, ve por allá, y él tomó un barco para ir por allá. Se fue para el lugar opuesto donde Dios lo estaba enviando. Y luego, en medio de ese barco, la soberanía de Dios, con su providencia, intercede para cumplir a cabo sus propósitos. Cuando Dios dice algo, eso se lleva a cabo. ¿Qué sucede? Una gran tormenta. Y la gente que era supersticiosa, los del barco, que porque estamos viviendo acostumbrados a grandes tormentas marinas, esto era lo nunca antes visto. Mientras que el insensato Jonás durmiendo abajo en una cómoda hamaca. El barco se movía y él ahí. Él escucha y él dice, bueno, la verdad es que yo sé por qué está pasando esto. Dios, mi Dios, el Señor de los mares y de los cielos, ha intervenido porque Él me dio un mandato y yo estoy desobedeciendo. Ustedes están sufriendo el daño colateral de mi desobediencia. Estas personas acostumbradas a sacrificios humanos para apaciguar la ira de sus dioses, tomemos a este hombre y tirémoslo al mar. Y lo tiraron al mar y
calmó el mar, la ira de Dios. Pero en medio de esa situación aparece este monstruo marino, pudiéramos decir un gran pez, que pensamos inmediatamente en ballena. No sabemos qué sea exactamente, le preguntaremos al Señor en el cielo. Y se traga a Jonás. No muere, vive ahí 3 días, 3 noches, dice el texto. Este hombre, en medio de esa situación que parece que fuera más agravante o más fuerte que la tormenta del barco, se rinde su corazón delante de Dios y hace una oración bellísima de confesión de pecado. Se arrepiente de su desobediencia. Y Dios, que es rico en misericordia, que se renuevan cada mañana, dirige a este gran pez acerca de la orilla y lo vomita. Entonces, muy obedientemente, Jonás, después de su tour de desobediencia, va a Nínive a cumplir su propósito. En el capítulo 3 de Jonás, el versículo 3, se describe a esta ciudad como una gran ciudad, a 3 días de camino. En el capítulo 4, versículo 11, dice que habían 120,000 personas que no sabían diferenciar entre su mano derecha y su izquierda. Personas que no conocían la verdad de Dios. Personas que no eran religiosas como legalistas. Pecadores, muy pecadores. Ustedes saben qué tenía que estar en la conciencia de este profeta, sabiendo que Dios podía traer arrepentimiento en el corazón de esas personas por el mensaje que él llevaría, y que dentro de esas 120,000 personas habían niños. ¿Qué tiene que haber en tu corazón para tener niños en medio de ti y no querer exponer el verdadero evangelio? Él comenzó a clamar a la ciudad. El mensaje de Jonás fue: en 40 días Dios viene y esta ciudad será destruida. Fin del asunto. Ustedes verán qué hacen con ese mensaje. Sin embargo, eso es lo que se nos dice. De alguna manera, creo que el testimonio de Jonás también tuvo que haber sido expuesto. ¿Tú quién eres? ¿Por qué traes ese mensaje? Asumo yo que él tuvo que haber contado su experiencia en ese gran pez. Asumo yo que él tuvo que haber contado su desobediencia. Y estas personas, al ver esa señal del actuar de Dios y al escuchar este mensaje, dice el versículo 5 del capítulo 4, que el pueblo de Nínive creyó en Dios. Hasta el rey creyó y declaró un ayuno nacional. Ellos vieron la historia de Jonás como una señal que validaba el mensaje que este profeta de Dios traía. Volviendo aquí a Lucas 11, él dice: mira, no será más dada una señal sino la señal de Jonás. Así como lo fue para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre, que es una expresión en relación a Jesús mismo. A Jesús mismo. En Jonás fue la señal haber sido tragado por un pez 3 días, 3 noches y haber sido llevado para traer un mensaje. ¿Cuál sería entonces en Cristo esa señal parecida a la de Jonás? La resurrección. ¿A los cuántos días resucitó Cristo? A los 3. Pablo, visitando a los atenienses, es decir, estando en Atenas, en Hechos 17, les dice en el versículo 30 y 31, Dios ha pasado por alto estos días pasados, señalando la paciencia de Dios hacia un mundo incrédulo, la paciencia de Dios hacia la obstinación de los impenitentes, y luego dice, pero ahora todo ha cambiado, porque Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y vengan a Cristo, a quien ha designado juez de todo el mundo. Él lo ha demostrado al resucitarlo entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo es la señal de Dios de que su llamado al arrepentimiento es serio.
y es genuino y es real. La resurrección enmarca o evidencia la misericordia de Dios, pero también evidencia el juicio de Dios en contra del pecado. Por eso, para esta generación iba a ser la última señal. Al saber que Cristo iba a ser crucificado, pero iba a resucitar, al poder mirar esta obra sobrenatural de Dios, ellos tenían que corresponder de igual manera como lo hicieron los ninivitas, con arrepentimiento. Por el arrepentimiento. Luego, Jesús utiliza otra comparación, y es con la reina del sur. Una mujer que se describe en la historia de la época de Salomón, la reina de Saba. Quizás no sabes dónde queda Saba. Buscas un mapa en tu casa y es la península arábica en Yemen. Te ubicas en Yemen, eso está en la península arábica, muy conocida por la guerra del Golfo. Y de ese lugar de donde ella era, de Saba, hasta el lugar donde estaba Salomón, no era como tan lejitos. Nótese el tono. Jesús dice, mira, ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Recorrió 2000 kilómetros esta mujer para ir a buscar las palabras de Salomón. 2000 kilómetros en una época donde no había vehículos. 2000 kilómetros en una época donde no había ni carreteras. Para una reina. Ustedes saben que la realeza no le gusta el polvo. Ella recorrió eso. Ella había oído la fama de Salomón acerca del nombre del Señor. No fue que ella solamente escuchó acerca de Salomón. Ella simplemente escuchó que Salomón tenía tanta sabiduría, que esa sabiduría provenía de su Dios. Y escuchó acerca de ese Dios que le dio sabiduría. Y que de esa manera él gobernaba, y ella quería saber quién era ese Dios que podía darle tanta sabiduría. Ella misma siendo reina no poseía esa sabiduría. Ella no solo quería conocer a Salomón, quería conocer al Dios detrás de Salomón, que fue quien le daba sabiduría. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10, encuentran un poco más de esta historia. En el versículo 9 se dice lo que ella dijo cuando Salomón contestó todas sus preguntas, cuando no le ocultó nada, cuando le mostró la sabiduría de Dios. Ella dice, bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor amó a Israel para siempre. Por eso te hizo rey, para hacer derecho y justicia. Ella está exaltando a Dios, no está exaltando a Salomón. Esta mujer escuchó la fuente de la sabiduría de Salomón y creyó. Vino a ser parte de la generación gozosa, dichosa, doblemente aventurada que mencionó Jesús aquí en Lucas 11, versículo 28. Bendito sea Dios. Podemos creer que esta mujer se convirtió, que esta mujer fue salvada de su pecado por su creencia en el Dios verdadero. Y dice el versículo 31 que esa mujer se va a levantar contra los hombres de esta generación y los condenará. Y termina diciendo el versículo 31 la frase de nuestro sermón. Miren, algo más grande que Salomón está aquí. Y luego dice en el versículo 32, lo mismo va a suceder con los hombres de Nínive. Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La preeminencia de Cristo. Hermanos, ¿qué escucharon los ninivitas por parte de Jonás? 40 días para un juicio. Ese fue principalmente su mensaje. Cristo vino y abordó el juicio del Señor, pero abordó la misericordia, la compasión y el perdón. Cristo trajo la palabra de Dios, así como el profeta Jonás, pero con un mensaje del evangelio con mayor amplitud. Salomón fue un odre que recibió sabiduría de Dios, pero Cristo es la fuente de ese odre. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Lo desconocido para el hombre se hizo conocido por medio de la predicación del Hijo. Padre, las palabras que tú me has dado para decirle a ellos, yo se las he dado todas. Él es la imagen encarnada del Dios invisible.
Lo que conocemos acerca de Dios lo conocemos por la revelación de Cristo en su predicación. Esta generación tuvo la bendición superior que la que tuvo los ninivitas y la reina de Saba al ser expuesta a Salomón. Por eso estas personas con una revelación real pero menor van a ser partidarias del juicio cuando llegue en contra de los ninivitas en contra de esta generación malvada y perversa, así como la reina de Saba también en contra de ellos. No existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual los hombres puedan llegar a ser salvos. No existe otro nombre por el cual los hombres se arrodillen y glorifiquen a Dios, sino por el nombre de Cristo. Cristo, hermanos, es superior a cualquier profeta. Cristo no solamente era el mensajero, Cristo era el mensaje. Cristo no solamente era el mensajero, Cristo era el mensaje. Y estas personas lo rechazaban y lo acusaban de recibir poder por parte de los príncipes de los demonios. Jesús advirtió sobre el juicio. Más adelante veremos eso. 40 años después de su partida llegó ese juicio a Jerusalén. Roma destruye Jerusalén, la invasión del año 70. Al igual que Jonás. Los ninivitas creyeron, pero esta generación no creyó. Cuando esta generación dice, danos una señal, ¿sabe qué están diciendo? Están diciendo, mira, lo que tú has hecho no es suficiente para que nosotros creamos en tus palabras. En pocas palabras, al mensaje que tú has traído no creemos por culpa de ¿quién? Tuya. Wow. No es suficiente lo dicho, no es suficiente las señales, danos una señal mal. Y si no hemos creído es porque no nos has dado más señales. Es tu culpa, Cristo, que nosotros no creamos, porque tú no nos quieres dar más señales. Por eso Jesús responde con este principio proverbial en el versículo 33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Eso ya lo vimos en el capítulo 8 de Lucas. Y esto es un principio de qué tipo de escucha tienes tú de la palabra. No solamente que la creas, que la guardes, como en el versículo 28, sino que tengas una escucha misional. Ese es el principio general de ese proverbio. ¿Por qué? Recuerden cómo eran las casas de esa época. No había luz eléctrica, mechones, y la manera que cuando se va la luz en su casa, usted prende una vela, si usted lo deja en la parte más baja, menos la alumbra la casa. Entre más alto pueda tener la luz, más la luz irradia su capacidad para poder alumbrar el lugar. Por eso dice, nadie que enciende una lámpara la va a poner debajo, ni la va a tapar con una vasija, sino la va a poner sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Principio particular o principio general debe ser misional. Nadie escucha el evangelio y se queda con el evangelio. Decía un predicador, J.C. Ryle, pongo en seria duda la creencia de una persona que se sienta cómodo yendo solo al cielo y no queriendo llevar a alguien más allá. Cerrando ese paréntesis, Jesús está trayendo otro principio, no el de la escucha misional, sino el del tropiezo a la exposición de la luz. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, dice, nadie que encienda una luz la va a tapar o la va a esconder. Él les está diciendo, la luz que soy yo y el evangelio que yo proclamo no lo estoy ocultando. Que ustedes sí. ¿Quién estaba poniendo una vasija sobre la luz del evangelio? Esta generación perversa. Esta generación perversa. En Mateo capítulo 23, versículo 23, dice el Señor sobre esta generación: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Estas son las cosas que deberían haber hecho sin descuidar aquellas. En su sistema de leyes y su práctica legalista,
llevaron a las personas a apartarlas del verdadero propósito de la ley. ¿Cuál era? Mostrar la obediencia perfecta de Cristo y la condición del pecado del hombre. Ellos creyeron que la ley era para salvarse y no para mostrar su condenación. Y lo que hicieron es tomar la luz del evangelio y en vez de exponerla, la ocultaron y la taparon. El legalismo es una manera de opacar la luz del evangelio, la libertad que solamente hay en Cristo. Y al día de hoy, yo tengo profundas convicciones que lo que sirve para ocultar e intentar apagar la luz de Cristo no es el legalismo, principalmente en el contexto de nuestra ciudad, sino es el libertinaje, no del mundo, sino de aquellos que se proclaman como iglesia de Cristo. ¿Por qué hay tantas personas con un deseo sincero de ir a escuchar la palabra de Dios y creer que están recibiendo la palabra del Señor? Porque lo que se están haciendo en estos centros de blasfemia en contra de Cristo, de esta generación perversa y malvada, es ocultar la luz poniendo una vasija sobre el verdadero evangelio, y esa vasija se llama libertinaje. Porque el evangelio habla de muertos que pasan a la vida, de personas que se practican el pecado y que son despertadas a la santidad de Dios y a la horrenda verdad de su propio pecado. El evangelio no se trata de decirle a las personas del mundo: vengan que nosotros somos como ustedes y tengamos el mismo tipo de prácticas el día que como iglesia nos reunimos que el mundo hace. Cuando ustedes ven que una congregación invita a las personas para festejar un tipo de fiesta que se festeja en el mundo, esa es una generación perversa. Y al igual que Jesús le dijo, y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, huyan de esa generación. Yo le digo a esta ciudad, huyan de esa generación. Porque lo que está sucediendo es que la luz del evangelio está siendo opacado y tapado, haciéndoles creer a las personas que están escuchando el evangelio. Y Jesús sigue ampliando esta idea con un principio, y es: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, un principio biológico. Cuando tu ojo está sano, también es tu ojo. También todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué está diciendo, hermanos? Si tu ojo funciona, el resto del cuerpo funciona. El problema no es de la luz. El problema es de la condición del ojo. El problema no es del mensaje que ellos han escuchado y usted también escuchó. El problema no es únicamente de los que tapan la luz. El problema no es únicamente de esas vasijas. El problema es de la condición del corazón de las personas que ahí se quedan. Ellos no son víctimas. Lo que Jesús está diciendo: mira, cuando tu ojo funciona bien, tu resto de cuerpo funciona bien. Intenta agarrar algo teniendo un problema visual. El ojo procesa la luz, biológicamente hablando, llega al cerebro, el cerebro da el comando necesario. Intenta caminar teniendo problemas de vista. No puedes. El problema no está en la luz. Jesús le está diciendo a esta generación: el problema no es la luz, el problema no es el mensaje que les estoy dando a ustedes, el problema no soy yo, el problema son ustedes, es la condición de su corazón. El problema no es lo que yo les he enseñado y las señales que he hecho, no es falta de señal, el problema es el corazón de ustedes. ¿Por qué estas personas siguen estando ahí? Porque tienen un problema en su corazón. Ellos atesoran lo que se les está enseñando porque su corazón quiere eso, que se les enseñe eso. Cuando tu ojo está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y miren esta advertencia de Jesús. A los predicadores se nos dice: prediquen al corazón. Este es el claro ejemplo que Jesús predicaba el corazón. Mira pues que la luz que hay en ti, que en ti hay, no sea oscuridad. Ojo con una falsa luz, está diciendo Jesús aquí.
Y lo interesante es que no está haciendo una aplicación general. Le está diciendo a cada una de las personas, mira, en ti, ¿qué clase de luz hay en ti? No pienses que la exposición que estás escuchando es verdadera luz, o la luz que hay dentro de ti es verdadera luz, sino que evalúa si lo que hay en ti es oscuridad. Y eso no es solamente, hermanos, para las congregaciones que yo estoy mencionando allá afuera. Eso tiene que ver aquí también con nosotros. Claro, porque, bueno, no lo dice, pero supongamos que afuera dijera reformada y bíblica. Yo me estoy exponiendo a la verdadera luz, por eso estoy bien. El mejor maestro fue Jesús y tuvo un alumno como Judas. Usted puede estar siendo expuesto al evangelio bíblico con las debilidades de los que lo proclamamos desde este púlpito. Y en medio, aún en todo de eso, puede haber oscuridad en su propia vida. Y es un llamado personal, no del vecino para que escuche la enseñanza, sino interno. Hermanos, el infierno es horrible, irse al infierno es espantoso. Irse sentado desde las bancas de una iglesia al infierno es cruel. Pero irse al infierno desde un atril o un púlpito es indescriptible. Eso incluye al predicador, eso incluye al oyente. ¿Cuál es la luz que hay dentro de nosotros? ¿Que en ti hay? ¿Es verdadera luz o es oscuridad? ¿Practicamos el autoengaño? ¿Son reformas morales? ¿Nos escudamos solamente que estamos siendo expuestos a un tipo de doctrina distinta? ¿Quieres saber cómo es tu clase de luz? El versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Todo tu cuerpo estará totalmente iluminado. Habla de amplitud. Y este es un mensaje tan precioso. Y hay tantas verdades en las Escrituras acerca de esto. Que dice que Él es luz, el que leíamos en 1 de Juan. Y donde Él está, no hay tinieblas ninguna. No hay tinieblas ninguna. Cuando la luz del Evangelio ha sido escuchada, ha sido creída, no solamente dejamos de ser una generación perversa, incrédula, somos una generación doblemente gozosa según las palabras de Jesús, sino que esa luz viene a clarificar todo lo que antes estaba en tinieblas en nosotros. Nos damos cuenta que lo que Dios vino a obtener para nosotros tiene un valor eterno y no temporal. Nos damos cuenta el valor que tiene la santidad a pesar de nuestra pecaminosidad. No nos lleva a rebajar el estándar de Dios para hacernos como el mundo. Nos lleva a clamar por misericordia. Nos lleva a ser como ese recaudador de impuestos, como ese pecador que se acercó y no pudo levantar los ojos al cielo y dijo: sé propicio a mi corazón porque soy pecador. La luz del Evangelio, cuando ilumina nuestra conciencia y nuestro corazón, nos lleva a darnos cuenta que no somos iguales a Dios, que no podemos presentarnos a Él delante y diciéndole: te reclamo, te impongo, decreto, y todo el tipo de cosas que ustedes han escuchado, como si Dios estuviera sujeto a nuestra voluntad, como si Él fuera la criatura y no el creador. Cuando la luz alumbra nuestra conciencia en su totalidad, es como una lámpara, como un reflector. No es este tipo de bombillos, un sol aquí adentro. Y se da cuenta que sin Cristo nada puede llegar a ser. Te das cuenta que eres una criatura desprovista de cualquier sentimiento de justicia propia. No hay nada bueno y recto dentro de ti. Que la única manera que el Padre te puede mirar con justicia es porque te conceda la justicia de Jesús, la rectitud de Jesús. Y tú crees en eso. Y tú dices: wow, puedo disfrutar de mi Padre no porque haya algo bueno en mí, sino porque Él es bueno. Y me concede su bondad como un regalo de gracia.
Es eso lo que hace la luz del Evangelio a nuestro corazón. No nos hace presentarnos como los circos se presentan en las ciudades, con sus payasos que los dirigen y con un falso Dios que adora. Nos hace presentarnos y clamar a viva voz: ¿quién es digno de romper el sello y el libro abrir y decir: Cristo y solo Cristo es digno? Solo Él, y toda rodilla se doblará delante de Él. Sin Cristo no soy nada delante de Dios. Sin Cristo estoy perdido. Solo Él es digno de abrazar y de seguir. Ay de aquella generación perversa y malvada que se levanta en esta ciudad, que opaca la luz del Evangelio. Hay de aquellos que somos expuestos al Evangelio y seguimos rechazando la misericordia y compasión de Dios. No hay más señal porque su resurrección fue real y efectiva, por lo cual tenemos esperanza como creyentes. Dios tenga compasión de esta ciudad. Padre Señor, bendito seas por tu bondad y tu misericordia, Señor. El autoengaño, Señor, no solamente para los que se encuentran en una doctrina errada. El autoengaño no solamente para los que se exponen a falsos profetas. Esa pregunta de Jesús al corazón: ¿qué tipo de luz hay en ti? Cuidado que no sea oscuridad creyendo que sea luz. Porque cuando tu luz llega nos hace ser nuevas criaturas. Que no vemos nada más deseoso y atesorable que tu presencia en nosotros. Que nada de este mundo se pueda comparar a la búsqueda de tu reino y tu justicia. Que la santidad, aunque es temible, es deseable al mismo tiempo. Que queremos menos de pecado en nuestra vida y más de tu carácter en nosotros. Que aborrecemos cuando fallamos y creemos en tu perdón otorgado, Señor. Padre, que tu luz siga no solamente alumbrándonos para que nos expongamos a ella en la predicación, sino que nuestros corazones sean obedientes a ese clamor que tú haces al pecador que se presente en ti en arrepentimiento y fe. Que por el poder de tu Espíritu no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ten, Señor, misericordia de nosotros. Amén y amén.